Muy buenas tardes, bienvenidos a Médico H. En el marco del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, resolveremos todas tus dudas acerca de este padecimiento. ¿Qué lo causa? ¿Cuáles son las principales afectaciones? ¿Y qué tratamientos existen? Para entrar en materia, te preparamos la siguiente información. ¿Sabías que la parálisis cerebral es la discapacidad motora más frecuente en la niñez? Este trastorno, además de afectar la capacidad para coordinar los movimientos, el equilibrio y la postura, puede ir acompañado de alteraciones visuales, auditivas y del lenguaje, entre otras. En la mayoría de los casos, el daño al cerebro que provoca parálisis cerebral es congénito, es decir, ocurre antes del nacimiento y en menor medida sucede durante el parto o los primeros años de vida. ¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer parálisis cerebral? Te lo decimos en Médico H. Doy la bienvenida a nuestro pediatra de cabecera, Salvador Villalpando, y la neuropediatra de la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español, la doctora Abril de la Cruz. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Oye, bueno, pues con este Día Mundial de la Parálisis Cerebral, queremos que nos des un panorama general. ¿Qué tanta gente está afectada en el mundo y cómo se define? Porque hay un espectro muy amplio y a veces tenemos una imagen en la cabeza de la parálisis cerebral que no es realmente la correcta. Así es, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, un padecimiento muy importante, lo conmemoramos el 6 de octubre, que es el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Y la parálisis cerebral infantil es una lesión motora, es una lesión a nivel del cerebro y le llamamos una lesión en sistema nervioso central que es persistente. La frecuencia está más o menos aproximado en 35% en las causas o la frecuencia que hay una parálisis cerebral, dependiendo cuál es la causa o lo que llevó a tener a un pequeño una parálisis cerebral infantil. Ya, y esto de las causas, todo mundo siempre tenemos muchísimo miedo de que les falte el oxígeno a los bebés al momento del nacimiento. Pero no es la única causa, ¿no? ¿Qué más causas hay? El doctor Cardona, un gran amigo, decía, es una hora o son 10 minutos esa hora de oro. Pero ¿qué pasó? Las 1000 horas previas, ¿no? O los 10 días previos que pasan dentro del vientre materno, ¿qué puede estar afectando al bebé para que acabe desarrollando una lesión como la que nos acabas de describir, Abril? Así es, no todo es al momento del nacimiento. De hecho, las lesiones más frecuentes son las que se ocasionan durante el embarazo. En el primer trimestre, que son los 2 primeros meses, las causas más frecuentes son problemas en la formación del cerebro. Entonces tenemos alteraciones en cuanto a la formación de algunas estructuras que ocasionarán después una lesión motora. Al momento del nacimiento puede haber algunas circunstancias que ponen un evento agudo de alguna circunstancia materna, por ejemplo, una hipertensión arterial materna o un problema al nacimiento porque haya un problema con la placenta o con el cordón umbilical que condicione esta causa. Pero la mayoría son en el primer trimestre del embarazo. Ya, y estamos viendo ahorita el gráfico en pantalla de que pueden ocurrir durante el embarazo, en el momento del parto, que es a la que yo me refería, pero también en la niñez temprana, en los primeros años de la vida. Esto es que mucha gente le tiene mucho miedo a las fiebres. ¿Qué tan frecuente lo estamos viendo todavía, Abril? Sí, justo las causas que se dan en la niñez temprana o después del nacimiento son problemas de infecciones a nivel cerebral, que le llamamos nosotros neuroinfección. También algunas otras causas pueden ser la elevación de una sustancia que se llama bilirrubina y que nos ocasiona un nivel tóxico y que puede ocasionar. También pueden ser por algunas caídas que causen traumatismos severos y entonces hay una lesión después del nacimiento. O sea, para hablar de parálisis cerebral, el cerebro tiene que estar afectado, dañado. Así es, exactamente. Tenemos ahí a manera de repaso un cuadrito antes de que para que no se pierda la idea de lo que estabas diciendo, de las causas que tenemos en las diferentes etapas. Tenemos ahí otro cuadro donde están más desglosadas para que a manera de repaso, mira, dice infección por virus durante el embarazo, incompatibilidad de sangre entre la madre y el hijo. Que es cuando se ponen amarillos, ¿no? Exactamente. La hiperbilirubinemia, las amenazas de aborto, la desnutrición de la mamá también parece ser que es uno de los factores más
más preocupantes. Mamá, dice veterana, le decíamos añosa. Madre añosa, exactamente. Y que ahora también tenemos problemas para definir eso, ¿no? Cuando ya se vuelve uno añoso para tener hijos. Pero también las muy jóvenes, ¿no? O las que son muy jóvenes. También, ¿no? Hipertiroidismo muy, muy importante, exactamente, o epilepsia materna. Epilepsia materna, exposición a radiaciones durante el embarazo y la ingestión de medicamentos con contraindicaciones. O drogas, ¿no? Exactamente, la exposición a tóxicos, que es frecuente en edades tempranas. A manera de englobarlos todos es más o menos esto de lo que estabas hablando. Así es, exactamente. Tenemos 3 momentos en que se puede presentar una parálisis, que es en el embarazo, al momento del nacimiento o después. Como factores de riesgo, ¿tienes alguno en particular que haya que estar vigilando? O que sea más frecuente en México, en las mamás mexicanas. ¿Cuáles son los que tú ves más frecuentemente? Sí, en mamás mexicanas sobre todo es que los embarazos en la mayoría no son embarazos planeados. Entonces tenemos que una mamá cuando se entera que está embarazada usualmente tiene más de 1 mes o 2 meses, y si recordamos nosotros la formación del cerebro se da en las primeras 4 a 6 semanas. Entonces necesitamos suplementarnos porque es indispensable el ácido fólico previo a que queramos planear un embarazo y durante el embarazo. Creo que en la población mexicana es mucho más esta cultura de no planear, por lo tanto no sabemos qué tan bien nutridos estamos y suplementarnos. Por eso les insisto mucho desde el punto de vista nutricional, ¿no? Que lleven su ácido fólico desde la primera cita, ¿no? Los papás. Sí. O sea, de la cita que va a salir papá con mamá. Exactamente, sí. Sí. No sabemos, ¿no? En qué momento tenemos que pasar. Y siempre recomendamos que sea inclusive 3 meses antes del embarazo. Entonces, ahí sí tiene que haber muy buena planeación. O sea, no es que planeo embarazarme, ya estoy embarazado y me empiezo a dar ácido fólico a los 3 o 4 meses. Y ya para cuando te enteraste ya pasó. Exacto. Y algo muy importante que a mí me gustaría hacer conciencia y que nos platicaras o hicieras énfasis, Abril, porque no es nada más un tema de que es una enfermedad que se presenta y ahí terminó el cuadro, sino que es una secuela con la que vamos a convivir o a coexistir el resto de la existencia, y entonces eso trae una problemática familiar, de convivencia, de integración e inserción social muy importante, ¿no? Así es, exacto. Es una condición clínica que es diferente, que no es un espectro. No todos los niños con parálisis cerebral infantil tienen las mismas afectaciones. Por lo tanto, cada niño hay que individualizarlo en tratamiento, en seguimiento, pero es una condición permanente que puede tener mayores o menores limitaciones. Perfecto, pues si les parece es momento de hablar sobre las señales de alerta que pudieran indicar que tu hijo padece parálisis cerebral. Vamos a ver la siguiente información y regresamos con la experta. ¿Sabías que los síntomas de parálisis cerebral suelen manifestarse antes de los 3 años? Regularmente se observa que al infante le cuesta trabajo darse la vuelta, sentarse, gatear, sonreír o caminar. Además, puede tener un tono muscular anormal, muy flexible, tenso o rígido. Y aunque el trastorno no es progresivo, ciertos síntomas pueden volverse más evidentes. ¿Cuáles son las principales señales de alerta? Te damos los detalles en Médico H. Bueno, pues teniendo estos síntomas que son como muy generales y además nos vas a explicar que van a variar en intensidad, me imagino, es muy probable que si sabemos que hubo un problema durante el embarazo o durante el nacimiento, estés buscando esos síntomas en particular en tu hijo, ¿no? Y si no supiste, ¿en qué momento los puedes detectar? Así es, va a ser súper importante el primer año de vida. Yo creo que es el año más importante y vital que nos va a dar muchos datos. Si nosotros tenemos un niño que en el primer año de vida tiene su seguimiento mensual con su pediatra, nos va a ayudar a identificar, pero también nos ayuda mucho papás que tienen otros niños y que cuando están viendo el desarrollo de este bebé, hacen una comparación en qué está logrando el niño y qué no puede lograr. Y eso nos ayuda a veces a poder identificar también niños que acuden a guardería y las cuidadoras identifican que el niño no está logrando algo y entonces lo comparan con los demás. No es para comparar que lo hagan o no, sino que lo está costando lograrlo. O no está llegando a las metas, ¿no? Que decimos, a los hitos. Porque pues, tú eres neuróloga, pediatra especialista en neurodesarrollo. Este es el área que los neurólogos pediatras atacan. Pero nosotros los pediatras en general tenemos como puntos gruesos muy claros que en el seguimiento, y eso es una de las causas más, de las razones más importantes por las que tenemos que llevar al bebé al pediatra,
cada mes, los primeros 6 meses al menos, y después cada 2 o 3 meses según te vayan indicando, porque en cada una de estas etapas vamos a encontrar puntos que tiene que estar logrando el bebé como parte normal de su neurodesarrollo. Sí, por supuesto, algunas de las cosas las podemos ir, ¿no?, avanzando, generales, ¿no? Exactamente. ¿Te parece si vemos un gráfico que tenemos tipos de parálisis y luego otro de las afectaciones corporales distintas que van teniendo para que los podamos repasar y nos ilustres? Ahí tenemos tipos de parálisis y entonces tenemos uno con origen en los ganglios basales, que es una zona del cerebro que se va a caracterizar por tener movimientos involuntarios. Los espásticos, que tienen su origen en la corteza o sea, en la parte más superficial, en la corteza cerebral. Digamos, y ahí sí los chicos están muy rígidos, ¿no? Tensos y no mueven casi sus músculos. Y luego la otra, la atáxica, en la que los chicos tienen movimientos descoordinados, alteraciones en el equilibrio en el sentido de la posición en el espacio, ¿no? Exactamente. Este cuadro es muy ilustrativo porque nos da el tipo. Más que tipo son formas clínicas de parálisis cerebral infantil. Entonces, aquí las podemos ver. ¿Y eso cómo se refleja en las afectaciones corporales, que es el otro que tenemos? A ver si nos puedes hacer la liga. A ver si nos lo ponen, por favor. Ahí está. Entonces tenemos las que tienen diplegia, hemiplegia, cuadriplegia. Y pueden estar afectados también los músculos faciales y del torso. La marcha, el habla. Exactamente. La visión. Son las afectaciones más importantes en un niño son motoras. Sin embargo, algunos pueden tener problemas de lenguaje, problemas auditivos o algunas dificultades para la deglución por los músculos que están afectados. Pero esta es una ilustración que nos permite ver qué áreas estarían más afectadas en el tipo de presentación clínica. Y ahora te voy a decir una cosa que creo que pasa mucho y hablaba Ari hace un ratito de la cuestión de inserción social y de la problemática familiar, ¿no? Y es que hay también muchas dificultades y la gente piensa que por tener parálisis cerebral infantil, el aprendizaje, el desarrollo intelectual no es normal y pues sí, una buena parte no tiene un desarrollo completamente normal, pero una buena parte sí. Si nos pueden enseñar el gráfico de dificultades, nos puede ilustrar también un poquito más, en el que 1 de cada 3 no pueden caminar. Pero en lo que te decía, de 1 de cada 2 tiene discapacidad intelectual, o sea, 1 de cada 2 tiene capacidad intelectual que puede tener un desarrollo escolar adecuado, ¿no? Exactamente. Aquí nos ilustra que la mayor afectación, evidentemente, es la motriz, pero tenemos diferentes afectaciones o limitaciones. Las visuales es 1 de cada 10, entonces en mayor o en menor medida tendremos algunas problemáticas, le llamamos nosotros comorbilidades o problemáticas que están asociadas. Perfecto. Oye, y por ejemplo, dependiendo del grado de afección de cada paciente, ahorita vamos a hablar del diagnóstico y los tratamientos que hay, pero en tu experiencia, ¿cómo recomiendas a los padres, qué les recomiendas a las familias para que vayan logrando, pues si los metes a una escuela especial, si necesitan una sombra, no sé si se siga llamando así? Y desde qué tan temprano, ¿no? Claro. O sea, si los identificamos o tenemos ya muchos datos de sospecha, como que les falta oxígeno en la primera hora de vida, desde qué tan temprano debemos ya empezar con terapia de estimulación temprana, neurodesarrollo temprano. ¿Desde cuándo debemos ya abordar esto como un problema de la familia? Bueno, esta es súper buena pregunta. Cuando tenemos un niño o que ha tenido factores de riesgo, es decir, cualquier problema previo, durante el embarazo, previo al nacimiento, hacemos intervención, se llama intervención temprana, desde que el niño nace. Entonces no esperamos a que el niño no logre los hitos del desarrollo, que no logre sentarse, que no logre gatear. Hacemos intervención desde el día 1, aunque no tengamos manifestación clínica todavía. Y hacemos intervención con terapia y de acuerdo a si el niño es de alto riesgo o bajo riesgo, determinamos. Si es de bajo riesgo, hay estimulación temprana o actividades o ejercicios dirigidos a los papás. Y si es de alto riesgo, es un terapeuta hace ejercicios, capacita a los papás y va supervisando que se vayan haciendo esto de forma adecuada para que logre todos los hitos del desarrollo. Pero los vas sensibilizando para cuando venga la edad escolar y cómo sí lo logran. O sea, cuándo sí es una escuela normal o cómo es. Esto va a ser dependiendo de qué tan limitado esté motrizmente y en la capacidad cognitiva. El primer año nosotros estamos enfocados a trabajar el área motora,
¿Por qué? Porque si no trabajamos área motriz, poco vamos a hacer en el área del lenguaje y de ocupacional y cognición, etc. O sea, motriz en el primer año estamos hablando desde que se siente, gatear, que se pare y caminar, ¿no? Exactamente. Una vez que tenemos hitos gruesos conseguidos, entonces sí, empezamos a trabajar áreas como lenguaje, que el niño juegue, que te pueda seguir una indicación para que pueda ir a una escuela y entonces el niño sea incluido en un sistema escolar regular. Si necesita ayuda, hacemos el uso de monitores que ayudan a que el niño se movilice dependiendo que tanta es su movilidad, si él lo puede hacer solo o si necesita de algún auxiliar para poder moverse. O sea, un auxiliar, una andadera. Sí, un andador, una silla de ruedas que está específicamente diseñada para que el niño pueda desplazarse en la escuela. En su altura y con motorcito también, sí, ¿no? Los auxiliares en los niños cambian muchísimo, de acuerdo, van creciendo, evidentemente algunos requieren bipedestador, algunos andador, algunos silla de ruedas, para poder utilizarlo, pero todos estos instrumentos nos ayudan a que el niño se pueda incluir en actividades de la escuela. Perfecto, pues finalmente hablemos sobre las innovaciones en cuanto a tratamientos, pero si te parece vamos a ver esta cápsula y regresamos contigo que nos vas a ilustrar. Si bien no hay cura para la parálisis cerebral, es importante iniciar un plan de acción lo antes posible para mejorar la calidad de vida del paciente. Los tratamientos comunes incluyen medicamentos, cirugía, aparatos ortopédicos, así como terapia física, ocupacional y del habla. ¿En qué consisten estas terapias y qué pruebas se deben realizar para diagnosticar la parálisis cerebral? Te lo decimos en Médico H. ¿Qué te parece si nos dices qué pruebas diagnósticas más novedosas o más recientes hay? Y en los tratamientos, que ya explicabas mucho las terapias motoras e individualizadas, pero también que nos hablaras un poquito del término de plasticidad cerebral, que creo que ayuda muchísimo a ilustrar cómo sí puede mejorar, ¿no? Exactamente. Realmente la prueba de exploración o la prueba de diagnóstico más importante es la evaluación clínica. Es una evaluación en el desarrollo que puede hacer desde un pediatra que da seguimiento o nosotros como neurólogos hacemos evaluaciones del desarrollo por edad, de acuerdo a la edad en que nosotros captemos a este paciente. Una vez que ya hacemos una evaluación y determinamos que hay una afectación motora o mixta o de algún otro tipo más, iniciamos terapia individualizada, dependiendo cuál es el área más afectada y en cuál vamos a poner como más punto de atención. Perfecto. Ya, y en esta parte habías hablado de motriz. ¿Y qué pasa con la, por ejemplo, verbal? ¿No? Que de pronto, y ahora con la pandemia, no sé si te pasó, que muchos chicos parecía que estaban retrasando su desarrollo verbal porque entre que habían tenido poco contacto con las familias, etcétera, parecía que estaban retrasando lo verbal. ¿Qué puntos debemos estar viendo para hacer un diagnóstico temprano a través de lo verbal? Muy importante la adquisición del lenguaje. Un niño en el primer año te va a hacer balbuceos, quizá diga mamá, papá o algunas palabras, menos de 10. Pero si después del año tenemos un niño que no avanza en el aumento de su vocabulario o en la intención de comunicar, nosotros tenemos que acudir a algún especialista e iniciamos terapia de lenguaje, pero también asesoramos a los papás para que se haga trabajo de estimulación del lenguaje en casa con todas las actividades que hacemos diario. Cuando le das de comer, cuando lo bañas, cuando lo vistes, con todo se puede hacer estimulación del lenguaje. Ahí fíjate que me gustaría que hicieran énfasis los dos, tú como especialista en esto, pero Salvador también. He visto muchos casos en los que se nos pasa como papás y no necesariamente era una parálisis cerebral, sino tiene algún tema de sordera. Y entonces, para cuando los niños o los papás reconocen o le dan el golpe a esto, pues ya el niño tiene 2 años y es bien difícil alcanzar a emparejar al niño, ¿no? ¿Qué sí debe de decir o cómo sabemos que está hablando, que está interactuando con nosotros? Que está escuchando más bien, ¿no? Sí, sabemos. Cuando tú le hablas y responde a su nombre, cuando le das alguna indicación y la hace correctamente, muy importante cuando te imita una acción. Por ejemplo, tú dices algo o haces una acción cocinando y él quiere hacerla igual, te está haciendo una imitación de una acción porque la escuchó y porque quiere hacerlo. Esos serían los focos rojos, cuando mi hijo no me contesta al decirle su nombre, cuando no tiene una imitación o cuando lo trato de incorporar a alguna actividad cotidiana y él no hace caso y no hace seguimiento de indicación. El balbuceo así como inicial de pa, 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 ma, ma, ma.
¿A los cuántos meses debería de estar presente? Lo empiezan a hacer desde los 4 hasta los 8 meses, ¿ok? Este es el tiempo de balbuceo. O sea, si a los 8 meses Sí, está 8 pelando. meses. Sí. Exacto. Y después del balbuceo viene el monosílabo, que es el ma, pa. Y ya después del año son las palabras completas, ya muy dirigidas como papá, mamá, agua, leche. Y aquí, bueno, esta es la parte que creo que es muy integradora de todo el neurodesarrollo, ¿no? Pero ya hay puntos y hay cosas muy modernas que creo que también a nuestro público les encantará escuchar de ti, de todo esto que puede ir con medicamentos, relajantes musculares, estimulantes del músculo. ¿Qué más tendríamos que saber al respecto, Abril? Bueno, que en las intervenciones de un paciente con parálisis cerebral infantil a nivel de terapia física no solo hay un tipo de terapia, hay muchas terapias físicas, hay terapia tipo BOBA, tipo Voigt, es decir, el tipo de terapia es de acuerdo a las necesidades del paciente o a la condición, pero actualmente nos ayudamos de relajantes musculares, de aplicación de toxina botulínica para relajar ese músculo que está tenso, de algunos auxiliares de rehabilitación, como puede ser rehabilitación con electrodos o chalecos que nos ayudan a que un niño logre la marcha. O sea, que los cargan prácticamente y puede llevar a cabo todo su proceso de aprender a caminar. ¿Te acuerdas, perdón, que nos fuimos una vez a un CRIP Sí. y vimos el robot que acaban de traer, el Locomato? ¿Cómo? Exactamente. Padrísimo, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas disponibles en México y accesibles prácticamente a todo el mundo. Y creo que a lo mejor ya podríamos empezar a cerrar con esta parte de... Yo, después de 30 años de estar en la medicina, me he dado cuenta que sí hay muchas más cosas para integrar a los chicos que tienen parálisis cerebral a actividades escolares, actividades sociales, culturales y etcétera. ¿Qué hay a este respecto, Abril? ¿Y qué debiéramos como público estar ayudando, apoyando, favoreciendo? Así es, la manera de integrar a un niño es tratando de, evidentemente, ayudarlo con terapia, pero hay muchos auxiliares que tú puedes implementar para que su día a día tenga una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si está teniendo dificultad para el desplazamiento, un andador, un bipedestador, si tiene temas para comunicación, existen pictogramas o existen incluso aparatos electrónicos con el cual no esperas a que hable claramente, sino él puede comunicar lo que quiere, lo que hace, y esto nos ayuda a que él se sienta integrado. Equipos como estos, los aparatos electrónicos nos han ayudado mucho a incluirlos, sobre todo a nivel de comunicación, porque la memoria visual es muy buena. Entonces el chico te puede decir qué comió, qué quiere hacer, qué hizo o hacer actividades lúdicas en la escuela. Claro, y sabemos que ahora hay rampas, espacios asignados, en la integración a la vida real, ¿no? A la vida diaria. Así que si conoces a alguien que pueda tener estas necesidades, hoy contamos con una especialista. Hay muchos especialistas acá en México. Hay unidades diseñadas para apoyo de los chicos que tienen parálisis cerebral. ¿Alguna página de referencia que pueda consultar? Yo estoy en mi casa, soy papá con un niño con parálisis cerebral. ¿A dónde me puedo acercar para tener más información? ¿Qué escuelas? ¿Dónde hay escuelas incluyentes? ¿Cómo puedo ayudar? Sí, evidentemente nosotros, por ejemplo, tenemos una unidad en el Hospital Español, tenemos una página que es Unidad de Neurodesarrollo y ahí contamos con varias terapeutas y también de acuerdo a qué trabaja cada terapeuta nos puede recomendar o nos recomienda escuelas que tienen sistema de inclusión, que tienen buenas instalaciones y que nos ayudan en la educación de estos pequeños. Perfecto, pues Salvador, ¿algo más que quieras agregar? No, pues de verdad, Abril, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que en esta fecha es una ocasión porque todo el resto del año tenemos que apoyar a estas familias, no solo a la persona, al niño que tiene parálisis cerebral, sino ayudarlos a integrarse a nuestra sociedad, a nuestras actividades, a nuestros deportes, a nuestra vida diaria y pues con especialistas como tú. Muchas de verdad gracias. que lo vamos a lograr. Pues a la doctora Abril de la Cruz, neuropediatra especialista en estos temas, y al doctor Salvador Villalpando, nuestro pediatra de cabecera. Como siempre, muchas gracias. Síganos escribiendo con todas sus dudas de todos los temas. Esto es Médico H, el Heraldo Media Group.